Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9 y versículo 51. Y dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pueden sentarse, hermano. La enseñanza de esta noche la he intitulado Expertos en la palabra de justicia. Toda la gente habla y aclama la justicia. Toda la gente reclama por doquier la justicia. Pero para poder tener justicia, para poder aplicar justicia, para poder entender justicia, tenemos que sufrir un proceso especial. Y para eso necesitamos, para ser expertos, necesitamos entrar en un proceso divino, necesitamos entrar precisamente a esa formación espiritual que Dios está haciendo en medio de su casa. Cada uno de nosotros nos constituimos en esta noche y desde el momento en que recibimos un llamado en discípulos del Señor. Y estamos aprendiendo continuamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Al hablar de expertos en la palabra de justicia, estamos hablando precisamente acá en un pasaje haciendo referencia, acá precisamente los discípulos del Señor habían permanecido con el Señor casi 3 años. Habían recibido la doctrina, habían recibido de voz misma de Jesús y de vista misma de Jesús milagros, prodigios, maravillas, y habían pesado su espíritu. Habían visto cómo Jesús actuaba en las diferentes circunstancias. Sin embargo, la visión que tenían los discípulos no era la visión de Jesús. La visión que tenían los discípulos es la visión que quizás muchos de nosotros tenemos dentro de la misma iglesia. Cuando no hemos entrado a ese proceso espiritual de Dios, actuamos de una manera severa, actuamos de una manera destructiva, actuamos de una manera inmisericordia, porque no hemos entendido el mensaje de Jesucristo. Y acá los discípulos les encomienda a Jesús una misión. Y si vamos tratando de ubicar dentro de esta enseñanza, cuando se cumplió el tiempo, leo el versículo 51, el tiempo en que él había de ser recibido arriba, estaba hablando de un proceso muy especial, de un acto maravilloso en el cual venía precisamente el ascenso de Jesús al cielo. Afirmó su rostro, como quien dice, bueno, vamos, es el momento. Afirmar su rostro quiere decir puso la cara, le puso cara dura y vamos adelante. Para ir a Jerusalén, el Señor tenía que estar en Jerusalén, es parte de la profecía, se tenía que cumplir la profecía. Y viene Jesús y envía mensajeros, y envía precisamente a sus discípulos, repito, aquellos discípulos que habían estado conviviendo con Jesús cerca de 3 años, delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Ellos iban felices, contentos, vamos con entusiasmo, con ánimo.
y se encuentran ante una circunstancia particular. Se encuentran en una aldea que hay que atravesarla. Los discípulos y el Señor iban a ir precisamente a Jerusalén. Esta es una línea recta, pero había que atravesar precisamente Samaria. Habían dos caminos. Uno era atravesar la ciudad de Samaria o dar una gran vuelta para llegar de todos modos a Jerusalén. Lo más práctico era atravesar Samaria. Se encuentran aquellos discípulos con el obstáculo, con que aquellos hombres dicen: momento, señores, aquí no pasan. En la vida muchas veces nos encontramos con gente repelente al evangelio, repelente a nuestra presencia, repelente a nuestro espíritu, y la actitud nuestra en ese momento en que enfrentamos esa situación es actuar en una forma inmisericordia. No, que me deje entrar o no. Muchos dentro de la iglesia, hermanos, actuamos en una forma aún sin entendimiento. No hemos logrado entender el mensaje del Señor Jesucristo y queremos imponer nuestro criterio porque venimos en el nombre del Señor, porque venimos, como quien dice, con la autoridad que Dios me da, porque esa es la iglesia verdadera del Señor, porque estamos sirviendo al verdadero Dios, como quien dice: nosotros tenemos la verdad y déjeme pasar. Queremos adquirir un derecho que Jesús no peleó. Jesús nunca peleó sus derechos. Jesús se hizo a las leyes. ¿Sabes que tienes que dar ofrenda? Anda, ve, saca esa moneda que está ahí en el pez y entrega la ofrenda. Siendo el dueño, siendo el Señor del templo, Él no tuvo ningún obstáculo en poder dar precisamente aquella ofrenda. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquellos los controlaron los samaritanos y dijeron: este no viene aquí a Samaria, este viene acá. Y lo que sucede es que no querían a Jesús, porque precisamente Jesús no había aceptado el templo de Gerizim. Y el templo de Gerizim es el que adoraban precisamente ahí los samaritanos. Jesús nunca reconoció. De hecho, recordamos que cuando llega con la mujer samaritana le dice: ni en el monte de Jerusalén ni en Gerizim, ahí en ninguno de los dos está. Había una afrenta entre Jesús y esta gente. Sin embargo, los discípulos creen que tienen esa autoridad. Y dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esa es la actitud precisamente de muchos de nosotros. Cuando alguien no entra al canon que nosotros queremos imponer, cuando alguien no acepta la forma en que nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros no nos sentimos aceptados por alguien, que lo destruya Dios, que Dios lo juzgue. El trabajo del Señor Jesús era otro. Él trae un mensaje de paz, Él trae un mensaje de amor y Él trae un mensaje de conciliación. El espíritu del hombre es el espíritu natural, el cual es confrontativo. Y muchos de nosotros actuamos exactamente lo mismo que los discípulos. ¿Qué es lo que había sucedido con los discípulos? Los discípulos no habían recibido todavía ese don precioso del Espíritu Santo. Los discípulos no habían recibido aún ese entendimiento espiritual. Los discípulos no podían discernir, no podían reconocer cuál es el trabajo, cuál es el ministerio del Señor Jesús. Quizás lo admiraron como hombre, quizás lo admiraron por sus milagros, quizás lo admiraron por la grandeza, quizás lo admiraron cómo hablaba, quizás le admiraron las parábolas, quizás admiraron muchas cosas, pero no pudieron compenetrarse dentro del verdadero ministerio del Señor. No pudieron ver más allá de lo que el Señor traía como mensaje. Muchos vemos nada más la caparazón de algo. Muchos vemos la estructura externa. Y los hombres precisamente vieron la estructura física del Señor Jesús y dijeron: este es nuestro líder, a este lo vamos a levantar, este conviene. Recordemos que ahí precisamente en Jerusalén y en toda esta área donde Jesús se manejó, había un área de compulsión en donde habían guerrilleros, donde habían celotes, había gente que estaba contendiendo, había gente revolucionaria. Y estos hombres en su carne vieron en Jesús: este es un hombre que puede servirnos a nosotros. Este es un líder. No podían ver lo que había en el Señor Jesús.
Vieron su liderazgo humano, vieron su capacidad de manejar masas, vieron ese espíritu y ese ímpetu con que manejaba aún los elementos, pero no podían percibir su mensaje. No podían entender a qué vino Jesús. Sus discípulos, habiendo estado con él 3 años, tampoco habían entendido cuál era el mensaje que el Señor quería dar. Y por eso dicen que caiga fuego del cielo. Y el Señor tiene que reprenderlo. El Señor, volviéndose él, ¿qué dice? Les reprendió. Imagino que el Señor se molestó mucho. Se indignó de ver la actitud de aquellos sus discípulos, que en 3 años no fueron capaces de poder captar un mensaje tan especial, un mensaje tan tierno, un mensaje tan sabio, un mensaje que vino precisamente del cielo. Que caiga fuego del cielo, qué fácil. Que destruya a todos los malos, qué fácil. Y el Señor tiene que reprenderlos en una forma muy enérgica, y le dice, y los reprendió diciendo, no se los dijo, los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino que dice, para salvarlas. Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que no hayan entendido? ¿Qué les cuesta, señores? Vamos a dar la vuelta por otra aldea. No importa que caminemos más. No vamos a destruir a esta gente. Mi misión es salvar la humanidad. Mi misión es salvar las almas. Mi misión es llevar un mensaje de paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Y dice, y paz a los hombres. ¿Qué dice? Ese es el mensaje del Señor Jesús. Hermanos, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia, se han cometido los peores crímenes. Las guerras santas y todas aquellas guerras en las cuales murieron miles de gentes. Centenares de gentes caían en las guerras santas, tratando de defender una corriente religiosa, tratando de proponer sus propias leyes y principios, tratando de hacer permanecer un sistema religioso totalmente. Los crímenes de la Inquisición, hermanos. Parece que la sociedad ha olvidado los crímenes de la Inquisición. Aquellos hombres, hermanos, que se atrevieron en un momento dado a traducir la Biblia. Aquellos hombres que se atrevieron en un momento dado a revelarle a la humanidad la palabra de Dios, fueron quemados vivos en las hogueras. Quizás ya se le olvidó a la humanidad esto. Pero el sistema, a través de la religión, ha hecho atrocidades, hermanos. Se han perdido más vidas en las guerras religiosas que en la Primera Guerra Mundial. Hermanos, todas estas cosas nos hacen pensar que el hombre no ha entendido el mensaje del Señor Jesucristo. Y la religión misma no ha entendido, así como estos discípulos tenían 3 años de estar con Jesús y no habían entendido el mensaje del Señor Jesús. Quizás muchos de nosotros aún no hemos entendido el mensaje del Señor Jesús. Y es necesario que nos amanezca. Es necesario que Dios abra ese espacio de entendimiento. Es necesario que Dios nos dé esa lucidez espiritual para poder entender cuál es el mensaje verdadero de Jesucristo. Yo no he venido a condenar las almas, yo he venido a salvarlas. Bendito y alabado sea Dios. Pero esto de la vida eterna, este proceso que el hombre sufre, tiene un precio, hermano. Y para poder aceptar que hay que pagar un precio, tenemos que tener un cambio de espíritu. Tiene que cambiar nuestra mente. Tiene que haber una renovación de la mente y del entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que sufrirse un proceso en el cual tenemos que entrar en un sufrimiento. ¿Y quién quiere sufrir? Nadie queremos sufrir.
Nadie queremos padecer, nadie queremos renunciar, nadie queremos dar. Ya lo hizo todo Jesús, amén, gloria a Dios. Ya lo hizo todo Jesús. Por gracia sois salvos. Y eso por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el proceso no nos lo quitamos nadie. El proceso no se lo quita nadie porque predique en un púlpito. No se lo quita nadie porque dé ofrendas. No se lo quita nadie porque dé diezmos. El proceso tiene que darse. Y en la medida que el proceso se da y está confirmado en la palabra de Dios, seamos felices, porque el proceso es para todos. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Aquí continúa diciendo, estamos en San Lucas siempre, 9:51, vamos al 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros estamos en ese primer amor, en esa ilusión religiosa, en esa emoción, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, hermano, deme la oportunidad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Así estaban los discípulos. Hermanos, todos entramos en un romance religioso al inicio, pero Dios tiene que poner las cosas en orden. Y tiene que llegar el momento en que dice: bueno, señores, ya es tiempo, ya basta de luna de miel. Las religiones están viviendo una eterna luna de miel. Y en esa eterna luna de miel, hermanos, no son mieles, pero no hay trabajo. En esa hay irresponsabilidad. El hombre que toda la vida vive en un romanticismo religioso, por eso a la iglesia, y no digo a la iglesia, sino a la religión, le interesa tener mentes estúpidas. Mentes ebrias, mentes saturadas de emociones y sentimientos, y cuando alguien está borracho, fácilmente es sacarle la billetera de la bolsa. Por eso, hermanos, las iglesias, por eso las religiones, lo único que miran es el bolsillo de la gente. Pero no les enseñan esa palabra, no los hacen expertos en la palabra de justicia. No enseñan la justicia, porque la justicia tiene que ser pagada con un precio. Y ese precio no lo quiere pagar nadie. Miren cómo dice la palabra. Ellos le dijeron en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindo Pedro, qué lindo Jacob, gloria a Dios. Pero oí Pedro, y les dijo Jesús: bueno, señores, está bien, están felices, están contentos. Ahora les voy a mostrar la cara real de esto. Cuando alguien se casa y se va a la luna de miel, 2-3 días, hermanos, pero de regreso hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, la mujer le pone la mano y hay que qué sé yo, ¿cierto o no? O van a vivir, no sé quiénes tienen 10 años de casados y todavía que están en la luna de miel. ¿Verdad que no, hermano? Y peor si hay hijos, hermanos. Mis zapatitos, papá, y la escuela, papá. El camino de Dios es un camino de responsabilidades. El camino de Dios no es solo ese romanticismo: yo voy contigo, Señor, a donde quiera que tú vayas, ahí voy, Señor. Momento, pone tus pies sobre la tierra, le dice el Señor. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¡Wow! Yo recuerdo un familiar cercano. Este hermano conquistó a mi familiar cercana y le dijo que tenía dinero y le dijo que tenía esto y que ya se iba a graduar y que tenía una herencia aquí y que tenía esto allá. Y miren, una fachada. Como a los 2-3 meses se derrumbó la pobre mujer. No tenía ni petate donde caer muerto, hermano. El tacuche con el que casó era alquilado. No estoy diciendo que sea malo alquilar un tacuche, hermano, ni un vestido de novia. No estoy diciendo que sea malo, pero él quería aparentar algo que no era. Él quería mostrar algo que no era. Cuando el Señor Jesucristo viene y está presentándoles una realidad: señores, de mí no esperen nada. Las zorras tienen casas, tienen cuevas. Yo no tengo nada, señores.
Qué desinflón, hermano. Quizás aquellos ilusionados. Quizás muchos venimos a la iglesia porque nos han hecho promesas de prosperidad económica. Ese es el éxito precisamente de la religión actual. La prosperidad, las doctrinas de la prosperidad. Y la gente está esperando ahí los dólares, está esperando la prosperidad, está esperando que todo se le resuelva económicamente. Problemas en el hogar, aquí se los resolvemos, señores. ¿Quiere que oremos por usted? Venga, aquí le vamos a resolver. Momento, señores, aquí no es juzgado de familia. Amén. Que sí, que mis problemas financieros, que no sé qué, esto no es banco, hermano. Si Dios en su misericordia permite consejo en la iglesia, será para aquellos que están bajo la obediencia y la sujeción y la sabiduría de Dios. Pero viene y el Señor Jesucristo los hace entrar a una realidad espiritual. Y esa realidad es donde ya uno no quiere entrar. Qué decepcionante para toda aquella gente que puso su visión en Jesús, sabiendo que iba a morir en una cruz, que no se iba a defender, que iba a dejar que lo azotaran, que iba a dejar que lo escupieran. Qué decepcionante pensar que su líder iba a ser vituperado, iba a ser herido, iba a ser lastimado, iba a ser muerto. Eso es frustrante, ¿no es así, hermano? Totalmente. Y dice, las zorras no tienen casa, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea yo, dijo Jesús, no tiene donde recostar su cabeza. Jesús no tuvo escrituras de ninguna casa. Jesús no tuvo ni siquiera hijos ni familia. Jesús no tuvo nada. Sin embargo, su gloria, su poder, su misericordia perseveran hasta el día de hoy. Y mi Señor vive y permanece para siempre, y su misericordia para siempre. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es la esperanza al venir a la iglesia? Que se resuelvan los problemas materiales. Momento, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Delante de mis ojos tengo un hermano que no digo su nombre, que vino enfermo a la iglesia y que ha pedido a Dios de todo corazón que Dios lo sane desde el inicio que empezó la iglesia. Sin embargo, Dios no lo ha sanado. ¿Por qué? No me lo pregunte, pero aquí está. Porque no vino quizás por su sanidad, quizás vino por una necesidad de su corazón. Cuando hay una necesidad de un hombre escogido, una mujer escogida de Dios, estas cosas, aunque son duras, no son capaces de botar nuestro ánimo para seguir adelante. Viene Jesús y sigue tratando, como quien dice, de decepcionar a aquellos discípulos. Más que prueba, parecía como que una cuestión bien difícil, y luego les plantea otra. Y dijo a otro, sígueme, y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, leámoslo, hermanos. Hermanos, el sentimentalismo no cabe dentro del camino. En una de las guerras, de la última parte de la guerra, cuando los franceses estaban invadiendo parte de Alemania, mire, hermano, prepararon un grupo consolidado de soldados de Francia, de Alemania, de varios lugares, de España, y ese grupo tenía como objetivo no perder la visión por nada de este mundo. Aunque el compañero cayera, ellos tenían que seguir. Aunque aquel fuera arrastrándose, ellos tenían que seguir. No podían ver el cadáver que quedaba atrás. No podían ver el hambre que había atrás. Los distractores que habían. Eran insensibles ante la prostitución, ante cualquier cosa. Ellos tenían que seguir adelante.
Y eso le dio el éxito y la victoria a este grupo modelo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y dice entonces, ay, hermano, es que mi papito está malo. Está bien, ayúdelo. Dele lo necesario, pero usted siga su camino. No cambie su pensamiento. No cambie su visión. No cambie su espíritu. ¿Me explico, hermano? El Señor Jesús no está diciendo déjalo tirado ahí, que se muera solito y que se acabe. No es esa la idea de Dios. La idea es que nosotros no nos hagamos al lado del sentimentalismo que bloquea nuestro espíritu, que bloquea nuestra visión, que nos hace, hermanos, por un momento desviarnos del camino y sufrir quizás lo que no deberíamos de sufrir. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Como quien dice, hay alguien que también se va a hacer cargo. Tranquilo, no tengas pena. No estamos diciendo que deje tirado a su padre y a su madre. Honre a su padre y a su madre. Dele, saque billetes y déselos a su padre. Hónrelo, respételo. Pero el llamado para usted es suyo. El llamado a salvación es nuestro. Y no debemos de perder la visión ni aflojar por ese sentimentalismo que nos ata a un grupo familiar. Dios a su tiempo nos honra. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Qué emoción. Pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es que me invitaron a unos 15 años, hermano, y yo solo para que no digan. Es que me invitaron a un pastelito de cumpleaños, yo no voy a participar en nada. Mi hermano, es que lo que pasa es una reunioncita familiar. No me interesan reuniones familiares. No me interesa ninguna celebración. Esta es mi fiesta. La comunión de los santos. La comunión de los perfectos. Esta es mi familia. Este es mi lugar. Yo quisiera que este fuera tu lugar también. Cuando la iglesia, este cuerpo espiritual, no estoy hablando de las cuatro paredes, este concierto de gente que está aquí, de almas que están aquí, forman parte de nuestro calor, forman parte de nuestra realización, forman parte de todo lo que Dios puede poner en nosotros. Y es ahí, dice la palabra, donde Dios envía bendición y vida eterna. Es en esta comunión. Hermanos, dejen allá. ¿Qué me importa si son 15 años? ¿Qué me importa si no me importa nada? Pero para eso, ese es el precio que hay que pagar. Quizás al inicio ese desprendimiento, quizás al inicio ese despojarme de esos valores que son los valores de la misma autoestima. Es parte de nuestro mismo ego, es parte de nuestra misma infraestructura personal, la familia, los bienes, las celebraciones y todo ese tipo de cosas. Pero el que hay aquí su vida, la pierde arriba. Mas el que pierde su vida por mi causa para vida eterna, la ganará. Dios no obliga. Dios solo está diciendo, estas son las condiciones, lo tomas o lo dejas. En la iglesia Vivando la Fe no estamos imponiendo leyes. Si tú quieres ir, anda. Si tú quieres celebrar, celebra. Si tú quieres tener comunión, hazlo. Si tú quieres vestir como quieras, hazlo. Es tu libertad. Pero aquí seguiremos predicando la voluntad de Dios. Aquí seguiremos predicando lo que Cristo enseñó precisamente en su palabra. Cuando hablamos de entendimiento, estamos viendo de estos discípulos que no lograban entender, estando aún con Jesucristo, no lograban entender su trabajo ni su función. Y esto se dio en muchas de las circunstancias en las cuales los discípulos estaban comprometidos con Jesús. Leo Mateo 15, 16. Y dice de la siguiente manera, aquí haciendo un poco, leo desde el 11, Mateo 15, 11. Y acá el Señor hace una parábola
un paralelismo un poquito corto, pero de mucha significancia, porque precisamente los fariseos estaban criticando y juzgando a los discípulos del Señor, porque ellos estaban rompiendo la ley de los ancianos, que no se lavaban las manos y que qué sé yo, y qué pasa aquí. Y Jesús tiene que hacer un paralelismo en una parábola tan corta, y lo dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Leo el versículo 11: mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Quién entendió ese mensaje? Pues la verdad es que cada quien lo entendió a su manera. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tranquilos, muchachos. Estos se enojan, pero ¿cuál es el problema? De todos modos, adelantito, estos van a estar en el fuego. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico, hermano? Van a ser arrancados de raíz, quiere decir eso. Van a ser desarraigados. Y dice: déjalos, como dice, son ciegos. No pelees con ellos. No pelees con ellos. Son guías de ciegos, y el ciego que guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Hermanos, hay iglesias que están llevando a los hermanos, llevando a la iglesia al verdadero infierno, a las fauces del infierno. ¿Y qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es predicar esta palabra de justicia y poder hacer entender a los que tienen oídos qué significa esa justicia, qué significa esta palabra. Pero miren, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dice de la siguiente manera: respondió Pedro y le dijo: explícanos esa parábola. Miren, hermanos, aquellos entendieron algo, pero no entendieron todo. Los fariseos quizás entendieron parte, pero no lo entendieron todo. Muchos de nosotros quizás entendemos parte del evangelio, pero no hemos entendido todo. Y Jesús tiene que hacer una connotación bien clara, una connotación bien firme, y lo dice de la siguiente manera. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Está diciendo que todavía les falta algo, no han entendido todo. Pero dice aún, y eso llama la atención. Y eso es precioso, porque quizás muchos de nosotros aún no hemos entendido muchas cosas. Yo creo que a mí me falta entender muchas cosas, porque tengo muchas cosas que dejar todavía. Aún vosotros sois sin entendimiento. Quiere decir, hermanos, que nos ha faltado el entendimiento. No logramos comprender a cabalidad el mensaje del Señor Jesús. Y Jesús le está diciendo: no entienden mi mensaje todavía. Han andado conmigo y aún no me han entendido. Y muchos estamos en la iglesia y aún no hemos entendido. Peleamos lo que no debemos pelear. Contendemos lo que no debemos de contender. Luchamos por nuestros proyectos. Renegamos contra muchas cosas y ofendemos y destruimos a otros porque no hemos entendido. Y el Señor les hace la pregunta, como quien dice, los está confrontando con su propia realidad. ¿Vosotros son también sin entendimiento aún? Como quien dice, si hay esperanza. Ese aún es un adverbio de esperanza. Ese aún quiere decir quizás algún día, quizás más adelante. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque quizás muchos no han entendido, pero aún no han entendido, pero creemos de que van a entender en su momento y que vamos a entender en su momento. Por eso Jesús no los estaba condenando, solo les hace la pregunta para que ellos enfrenten su propia realidad. Y lo dice: ¿vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca se va al vientre y echado a la letrina? Ya más claro. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta parábola los discípulos no la podían entender. Dios tuvo que abrirles el entendimiento.
Y venimos a la iglesia para que Dios, a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, abra ese espacio de entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, y empecemos a entender los verdaderos objetivos del Evangelio. Empecemos a entender qué es lo que significa el mensaje de Jesucristo, qué es lo que significa los cambios que Dios quiere para nuestra vida. Uno de los problemas más serios en cuanto a volvernos expertos en la palabra de justicia es precisamente, hermanos, el no poder entender el bien y el mal. No poder discernir. Entender significa no, discernir significa no entendemos. No podemos identificar. Muchos de nosotros, hermanos, venimos acá contaminados con muchas doctrinas que vienen de afuera, muchas doctrinas que vienen desde que nosotros fuimos formados en nuestros hogares. Por eso, hermanos, todavía tenemos dudas acerca de algunas doctrinas que para nosotros son claras y definidas. No celebramos Navidades, no celebramos Semanas Santas, no celebramos ninguna de esas celebraciones que tiene el mundo, no celebramos cumpleaños, no celebramos nada de eso. Si usted lo hace, disculpa, pero nosotros no lo hacemos. No celebramos y creemos, hermanos, en muchas doctrinas que la gente todavía aprecia allá afuera. Hay gente que todavía tiene temor de decir que Dios es uno. Hay quienes que tienen arraigado todavía dentro de su corazón la misma Trinidad, cuando la palabra ha sido clara y para nosotros ha sido como una luz que Dios ha enviado desde los cielos. Dios nos ha hecho claros muchas doctrinas dentro de la iglesia, doctrinas que hasta el día de hoy mucha gente de afuera no entiende. Quizás muchos no valoramos lo que tenemos en la iglesia, hermanos, pero Dios ha enviado lo mejor de lo mejor para su casa, lo mejor de lo mejor para su pueblo. Y es ese entendimiento, el poder aceptar, hermanos, esas doctrinas, hermanos. Vosotros que celebráis los tiempos, celebráis los meses, los años. Pablo tuvo que sufrir dolores de parto porque no se lograba el entendimiento dentro de las personas. Y nosotros también tenemos que seguir sufriendo dolores de parto. Da mucha tristeza, hermanos, cuando vemos la comunión que muchos de ustedes llevan todavía con la gente de fuera. Esos convivios, esos convites que tienen con la gente de afuera. Es bien triste que todavía no se ha logrado entender, pero tenemos fe. Aún no se ha dado el milagro, pero creemos que se va a dar. Cuando hablamos entonces precisamente de ese problema, vamos precisamente al libro de Hebreos y vamos a ver cuál es el problema fundamental para poder ser expertos en esta palabra de justicia. Y viene Hebreos capítulo 5, versículo 14. Veamos desde el 13. Amén. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Hermanos, todos nosotros quisiéramos que nos siguieran amamantando. Quiero decirles que a veces tenemos que tomar en el pastorado algunas decisiones acerca de algunas iglesias. A veces con gran esfuerzo el diaconado de la iglesia tiene que estar visitando continuamente una iglesia, y vemos que todavía falta, que todavía no se da, y a veces tenemos que decir, bueno, ya basta. Esta iglesia hay que destetarla. Esta iglesia tiene que agarrar su propia experiencia. Estos hermanos tienen que despertar a una realidad espiritual. Y tenemos que tomar a veces decisiones muy radicales que hasta se llegan a pensar mal. Ahora los hermanos nos abandonaron, nos dejaron. Hablo porque hay pastores acá de iglesia así. A veces tenemos que destetar. Llega el momento en el cual hay necesidad del destete. Contaba una oportunidad, una situación que tuve, me quemó mucho la atención. Estaba yo allá cuando Coada existía, estaba en una banca leyendo debajo de unos árboles. Y yo miraba arriba una gran bulla de unos cantos de los pájaros.
Y cuando estaban ahí en ese bullicio, yo miraba que venía un pajarito y ¡pum! Al piso. Venía la pájara, la mamá pájara, y algo así, hermano. Se acercaba, él lo agarcomaba no sé de dónde y ahí va para arriba. Y lo ponía en la rama alta en donde estaba cerca del nido. Y no le decía, papadito lindo, ahí te voy a cuidar 5 años más. A los 2 minutos, hermano, yo empiezo a ver que venía para abajo el pajarito. Pongocha abajo, hermano. Y otra vez, y otra vez. Ese intento por lo menos fue de 5 veces. Hasta que llegó el momento en que vi volar esa ave pequeña. Y empecé quizás con un torpe volar. Empezó a agitar sus alas y a elevarse y a tomar vuelo por sí misma. Es necesario que nosotros tengamos una experiencia personal con Dios. Es necesario que la iglesia crezca. Es necesario ese destete para que podamos, hermanos, pelear nuestro propio alimento. Pero aquí la gente está pidiendo leche y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero vamos a enfatizar en lo que es la palabra de justicia, porque aquí habla de inexpertos y yo quiero hablar de expertos. Amén. Porque es niño. Le digo a mi nietecito, tú estás chiquito. No, grande, me dice. Yo grande. Pero mira, sos enanito, le digo, soy chiquito, soy grande. Al niño no le gusta decir que es niño. No nos gusta decir que somos inexpertos, pero queremos leche. La palabra de justicia tiene que sufrirse. Me llamaba un poco la atención la profecía que oíamos esta noche. El que va a atreverse a ser siervo, el que va a funcionar como siervo, tuvo que haber sido ejercitado, decía la profecía. ¿Recuerdan, no? Tuvo que haber sido de alguna manera procesado, y es precisamente eso, es el ejercitamiento en la palabra de justicia. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? Ya. Cuando llegue el discernimiento ya no se necesita ley. ¿Por qué nosotros necesitamos ley todavía? ¿Por qué nosotros tenemos que decir, mi hermano, y por qué usted no disciplinan a esos hermanos? Porque antes sí se disciplinaba por esto y ahora no lo hacen. Hermano, es necesario nacer a la gracia. Es necesario nacer al amor. Y que todo lo que hagamos sea por amor a Dios. Y en el perfecto amor se echa fuera el temor. Y hay una libertad. Es necesario que la iglesia sufra ese proceso de entendimiento, ese proceso de madurez espiritual. Pero para eso se necesita el proceso del que vamos a hablar precisamente en este momento. Aquí dice el discernimiento de bien y mal. ¿Qué quiere decir? Aquí está el bulto de cosas. ¿Qué quiere decir discernir? Aquí hay maíz, frijol, arroz, garbanzo y qué sé yo. Entonces vamos a tener 5 botes de este lado. ¿Qué es discernir? Es sentarme en un banquito y decir, este es maíz para acá, este es frijol para acá, este es garbanzo, va para acá. No sé si me explico, hermano. Eso es discernir. Pero ¿qué pasa cuando no ha llegado el entendimiento? ¿Qué pasa cuando estamos ciegos y no han sido corridas las cortinas de Dios? Y decimos, ¿será frijol o será arroz? ¿O acaso será maíz? Eso se llama falta de discernimiento. ¿Y qué será esto usted? Muchos de nosotros venimos, hermanos, a pedir el ABC todavía a la iglesia. Hermano, ¿y será malo que haga tal cosa? Usted ya lo sabe, hermano. ¿Para qué pregunta? Si usted ya lo sabe. Desde el momento que tiene una conciencia que le hace preguntar, es porque ya sabe. Amén, ¿no?
A veces preguntamos cosas, hermanos, para probar al otro o para que aprueben lo que yo, o quizás, por eso, hermanos, a veces me llama la atención. Voy a ver entonces ahora, le voy a preguntar a hermano Mario a ver qué dice. No, ahora le voy a preguntar a hermano Edgar porque tal vez como por sus canas, tal vez me va a dar otro consejo. No, tal vez hermano Saúl me va a entender. Y por último, pues, hermano Edwin, quisiera que pueda orar por mí también. Hermanos, lo que queremos es que nos aconsejen lo que nosotros queremos. Queremos encontrar un poquito de algo para que nos expliquen y que nos den la razón en las cosas. La conciencia tiene que ser suficiente para saber si estamos bien o estamos mal. ¿Qué es maíz? ¿Qué es frijol? ¿Qué es arroz y qué es garbanzo? Todos aquí sabemos qué es frijol y qué es maíz, hermano. ¿Sabemos qué es el garbanzo? Espiritualmente es exactamente lo mismo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Esto conviene, esto no conviene. Esto me edifica, esto me destruye. Esto hace bien a mi alma y esto me perjudica. Este camino parece bueno, pero no. ¿Me explico, hermano? A veces preferimos esperar el sopapo. Qué bueno es poder ejercitar, porque aquí habla de un ejercitamiento. ¿Lo leyó o no? Mira qué dice. Por el uso, leo el 14, pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hermano, ya cuando uno está chispudo, hermano, ya no se la hacen. Y solo se sienta uno, frijol, maíz, arroz, y mira, hermano, y en un ratito se terminó la tarea. ¿Me explico, hermano? Pero para eso se necesita ejercitamiento. Amén. Y aún en el ejercitamiento no se necesitan todos los sentidos. Yo a veces he visto no videntes que como cuentan los billetes, hermano. Y solo y miren, hermanos, y cabal controlan. Y a veces tienen alguna duda, solo le hacen así y lo ponen. Este es de 10, le dice. Este es de 5. Así, hermanos, espera Dios de nosotros. Eso se le llama discernimiento del bien y del mal. Es necesario entonces ese ejercitamiento, y para eso la palabra nos quiere hablar acerca del ejercitamiento de la justicia. ¿Qué es justicia? Creo que ahí tienen un cuadro de lo que me lo ponen aquí en la pantalla. Quiero leer esa definición de justicia. Léanlo en pantallas. ¿Qué es justicia? Leámoslo. Cualidad o virtud de proceder respetando la verdad, el derecho de Dios y toda persona, respetando las leyes establecidas. Quiere decir, hermanos, que para que haya justicia tienen que haber leyes. Esta es la ley de Dios. Amén. ¿Y qué es justicia? Poner por obra la palabra de Dios. ¿Y qué es justicia? Juzgar conforme a lo que Dios juzga. ¿Y qué es justicia? Entender la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios se necesita espíritu. Para entender la palabra de Dios se necesita entendimiento. Se necesita, hermanos, que no solo la materia gris. Por eso, hermanos, mi abuela tenía un dicho muy especial. Y hablando de la gente muy estudiosa, mira, mi hijo me decía, era una anciana muy sabia que tenía muchas cosas especiales. ¿Sabes una cosa, mi hijo? No te aflijas tanto por todos esos genios que hay, me dice. Letra no quita tontera, me dijo. Yo todavía no procesaba. Hermanos, hay gente que es bien estudiada, pero tonta para resolver cualquier problema de la vida, hermano. Son capaces de poder escribir ecuaciones algebraicas. Son capaces de resolver grandes problemas, de desarrollar la ley de la relatividad, pero son bien tontos para las cosas de la vida. Y hasta 3 mujeres han tenido, los han dejado, hermano. No son capaces de poder discernir entre esto y lo otro. Letra no quita tontera. La sabiduría verdadera y la inteligencia y el entendimiento viene de parte de Dios. Es Dios el que nos abre
El entendimiento, es Dios el que nos abre la sabiduría, hermanos. Yo he visto, mire, hermanos, en la vida mucha gente que ha descollado intelectualmente, que tienen posgrado en esto, que tienen maestría aquí, que tienen un diplomado, que tienen, mire, hermanos, pamplinas. Basura. Dios al sabio, al sencillo le da sabiduría. Al hombre obediente Dios le abre el entendimiento. Y el que es de Dios seguirá siendo de Dios. El que va al cielo va para el cielo, y el que va para el infierno ahí quedará. Ese es mi Dios. Y dice, hermanos, la justicia entonces es en base a una ley. Hermanos, no podemos, a veces los hermanos dicen, mi hermano, es que ustedes en la iglesia siguen con leyes. No somos nosotros los que hicimos esta ley, hermano. Esta ley la hizo Dios. Esta ley la inspiró Dios a través de su Espíritu Santo. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para instruir en justicia. Bendito y alabado sea Dios. Para esto sirve. Esta es la ley de Jehová, y la ley de Jehová es perfecta. Hace sabio al sencillo. Amén, hermano. La ley de Jehová no va a pasar de moda jamás, hermano. Porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bendito sea Dios. La palabra de Dios no pasa de moda. Los pantalones trincados pasan de moda. Las pinturas pasan de moda. Los peinados pasan de moda. Las minifaldas pasan de moda. Las ridiculeces de la moda pasan de moda. Pero mi Cristo nunca pasa de moda. Y su palabra por siempre permanecerá. Porque es fiel y verdadera. Porque es palabra de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, tenemos entonces que hablar de justicia a la par de la ley. No podemos separar la ley de la justicia. Dice el Señor Jesucristo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Pero cada quien va a ser juzgado conforme a la palabra, conforme a sus obras respecto a la ley de Dios. ¿Me explico, hermano? Las obras nuestras van a ser puestas a la par del canon divino, y esa va a ser la justicia de las justicias. Y ahí no hay pretexto, porque todos los hombres hemos tenido la oportunidad de alguna manera de conocer a Dios, de conocer su amor y su infinita misericordia. Pero ¿cuál es la palabra de justicia? Y quiero leer un poquito más atrás. Leo precisamente en Hebreos, atrás. Aquí habla de un sacerdocio. Y oigan, ¿cuál es el sacerdocio perfecto? Hablemos de sacerdocio como lo perfecto. Hablemos de sacerdocio como el intercesor entre Dios, entre los hombres y Dios. Es el puente. Sacerdote quiere decir puente. Y aquí estamos hablando de qué significa un verdadero sacerdocio y cuál es el sacerdocio que con plena seguridad cada uno de nosotros va a seguir. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Leo Hebreos 5, capítulo 5, versículo 5, un poquito atrás donde estábamos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. O sea, él no se hizo solo. Amén, hermano. Y ninguno de los que hemos ido y estamos acá, nos venimos solos para acá. Dios te trajo acá. Y Dios me trajo acá. Amén, hermano. Y dice la palabra, asimismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, ¿quién fue el que dijo? Dios. ¿Qué le dijo a Jesús? Tú eres mi hijo. ¿Y qué dice? Yo te he engendrado hoy. Hermano, este es algo precioso. Tú eres en primer lugar un engendro de Dios. Dice la palabra que fuimos engendrados por el Espíritu Santo de Dios.
No fuimos engendrados por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Jesús, como sumo sacerdote, fue engendrado por Dios mismo. Hoy ha sido engendrado. Y Dios también, a través de la misericordia, a través de Jesús y a través de su Espíritu Santo, te engendra hoy. Somos engendro de Dios. Y luego dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, está hablando de Jesús, para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, eso del orden de Melquisedec, mi hermanos, podríamos ampliar esto de una manera. Y puede leer usted en Génesis 14 y puede ver lo que significa el sacerdocio de Melquisedec. No tengo tiempo para explicarlo, pero estamos hablando de que Melquisedec es un rey que estaba en un pueblo a la par de Sodoma. Y este rey, hermano, Melquisedec quiere decir rey de paz, rey de justicia. Y mi hermanos, este rey no tiene ni principio de días, no tiene ni principio de nacimiento ni de muerte, no se sabe nada de él más. No se supo el nombre de su familia, ni de su padre, ni de su madre. No se sabe absolutamente nada de él. Solo se sabe que Melquisedec apareció, se le aparece a Abraham y le dice a Abraham, aquí está mi bendición. Y bendice, Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham se postra, después de haber tenido una batalla, Abraham se postra delante de Melquisedec y le dice, aquí está mi diezmo. Fue el primer diezmo que se mostró precisamente antes de que existiera la ley. Y dice que Abraham le dio sus diezmos. Estamos hablando del sacerdocio perfecto. Y van a ver qué significa el sacerdocio perfecto. Estamos hablando entonces de que el orden de Melquisedec es ese sacerdocio que no tiene ni principio ni fin. Está hablando de un sacerdocio eterno. Y Jesús corresponde precisamente a ese orden escrito por Melquisedec. No bajo la línea arónica de la ley, sino bajo la línea espiritual de Melquisedec. Pero un poquito difícil de explicar en poco tiempo. Pero tratemos de ver entonces por qué habla de Melquisedec acá. Tú eres sacerdote para siempre. Está hablando de Jesús. Para siempre. Aarón permaneció para siempre, hermano. Y era sacerdote. Sí, era sacerdote. Pero murió. Amén, hermano. Pero Melquisedec no se sabe. Y eso habla de la figura de Cristo. Y por eso a Jesucristo se le adjudica el orden de Melquisedec. Y dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién se está usted cogiendo, hermanos, fuertemente? ¿A quién se está pegando? Al sacerdote para siempre. Amén, hermano. Al sacerdote para la eternidad. Por eso no nos agarramos de la ley. Queremos agarrarnos de ese sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno. Y dice, y Cristo, oiga, ¿qué significa entonces expertos en la palabra de justicia? ¿Saben? Jesús era el experto por naturaleza, el experto por excelencia en la justicia. Pero miren lo que le costó a Jesús, y eso es lo que quizás nos va a costar a nosotros también. Y es ahí donde queremos en la iglesia hacer expertos en la justicia. Pero experto en la justicia no es andar señalando gente. Mire usted, qué largo tiene el vestido, qué corto. Mire usted, usa aquí, mire usted. Eso no es, hermano, no es el señalamiento. La justicia es más que el señalamiento. La justicia lleva implícito amor. La verdadera justicia corresponde al amor de Dios para nosotros. Y oiga cómo dice. Y Cristo, estamos hablando entonces del sacerdocio perfecto y ahora viene de lo que Cristo padeció. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo, ¿qué dice? Ruegos y súplicas, ¿cómo dice? Ay Dios, hermano. Ahí está el detalle. Para poder ser expertos entonces en la justicia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ofrecer, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Cómo? Y luego reconocer a quién es el clamor, hermano. ¿A quién dice? Aquel que le podía librar de la muerte. Y fue oído. O sea que, hermanos, a veces queremos exigir que Dios nos oiga, pero no hemos clamado reverentemente. Pero no hemos suplicado como Cristo suplicó. Solo queremos tener el privilegio, como decir, como soy hijo, tengo derecho.
Y la religión siembra en eso en la gente. Aquí, como yo soy de la iglesia, que me den de comer. Aquí que mire que la palabra dice, yo tengo derecho a esto. Hermanos, aquí Jesús negó sus derechos. A veces queremos pedir derechos en la iglesia, hermanos. Pero una de las cosas que Jesús nos da como ejemplo es que Él negó sus propios derechos. Bendito y alabado sea Dios. Y dice, y fue oído, ¿qué dice? ¿A causa de qué? ¿Cómo queremos ser oídos, hermanos? ¿A causa de qué? ¿Cuántos de nosotros nos dirigimos a Dios con temor reverente, hermanos? A veces somos altaneros, hermano. Y si Dios no nos resuelve el problema familiar, si Dios no nos resuelve el problema de salud, si Dios no nos resuelve el problema económico, estamos bravos con Él. Estamos molestos con Dios. Porque pareciera como que es indiferente ante nosotros. Es que Dios ya se olvidó de mí. Creo que Dios ya no oye mis oraciones. Es que no son las oraciones. Muchas de nosotros son reclamos a Dios, hermano. Dios quiere que tengamos un temor, como dice, reverente. ¿Es esa nuestra actitud espiritual, hermano? Y sigue diciendo cuál es esa experiencia de Jesucristo para volverlo un experto en la palabra de justicia. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y quiere decir, hermanos, y aunque fuera hijo, no tiene cuello. Amén. ¿Quiere decir eso, hermano? Como yo soy hijo de Dios, yo me voy a librar de esto. Momento, hermanos. Aquí todos tenemos que pasar este proceso. El que no se humilla, el que no tiene temor, el que no tiene amor reverente, el que no es capaz de poder entender esto, no lo va a oír Dios. ¿Me explico, hermano? Pero aquí lo dice. Y aunque era hijo, ¿cuál fue la razón que lo hizo tener victoria? Por lo que padeció, aprendió. ¿Cuál es entonces el valor final que se adquiere en la experiencia de la justicia? ¿Cómo? Obediencia. ¿Quiénes somos obedientes aquí, hermanos? Ay, Dios mío, hermanos. Desde el niño más chiquitito, hermanos, zapatea porque quiere el capricho que tiene. Que no quiere la comida, que no quiere esos zapatos, que no quiere esa camisa. Y nosotros en el resto de la vida, seguimos sin obedecer a Dios. Dios nos dice hacer esto y nosotros hacemos todo lo contrario. Y en cuanto más, por eso Dios tuvo que hacer las leyes, para que se evidenciara qué tan mal estamos. La ley no hubiera sido necesaria si nosotros hubiéramos sido obedientes a Dios. La ley se hizo precisamente para los malos, para los transgresores. Para eso fue hecho la ley. Jesús llegó a la plenitud a través de la obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes, hermano? Yo quisiera ser obediente, pero me cuesta. Yo quisiera obedecer a Dios con todo mi corazón y topo conmigo mismo. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos de su gracia, de su bondad. Apelar a su misericordia y entender que en este orden de Melquisedec todo es por amor, hermano. Y todo es por un entendimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Y voy concluyendo. Y habiendo sido perfeccionado, Dios está aquí perfeccionando a su pueblo, perfeccionando su obra. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes, hermanos? Hermanos. No sabemos, quizás no hemos pensado tan profundamente el valor de la obediencia. A veces nos molesta cuando nos exhortan. A veces nos molesta cuando nos reprenden. A veces nos enojamos cuando nos aconsejan. Porque no queremos obedecer. Como decía hermano Mario en una prédica anterior, hacemos oídos sordos
a las palabras porque en el fondo no queremos obedecer. Los oídos los cerramos para no oír la voz de Dios porque no queremos obedecer. El problema es esa falta de obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros, así como la cobra cuando está llena de veneno, o como la ardilla cuando está llena de ira, ya no puede oír ni pensar, no es que piense, no puede actuar normalmente. Así también el hombre que no logra entender la palabra de Dios, ni discernir porque Dios no le ha permitido. Creemos que lo bueno es malo y lo malo es bueno.